Épale, épale, épale. Bueno, el tema es que no sé cómo, o sea, no sé cómo revisar las preguntas sin tener que iniciar el quiz. No tengo ni idea, muchachos. De todas maneras, ustedes ya saben que a mí, no sé, la tecnología me atropella. Uy, no, espérame. ¿Listo? A ver, no, 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 no. No, muchachos, muchachos, muchachos. O no sé, o las revisamos así directamente. Ah, muchachos, no puede ser. Si no les digo, no les digo, muchachos, que a mí la tecnología me atropella. Entonces, ¿alguno recuerda por qué pregunta íbamos? ¿Por qué pregunta nos quedamos? No puedo leer el chat, entonces si me hablan estaría increíble. Creo yo que era esta, pero no lo sé. Muchachos, muchos muchachos. Y vamos en esa. Ok, ok, ok. No, muchachos, ¿cómo hago para leerlos? No sé, pero bueno. Entonces, vamos iniciando. Entonces, tenemos aquí nuestra novena pregunta. Vamos por la mitad, nos quedamos en la mitad. Uy, muchachos, qué cosa. Yo no sé nosotros cómo podemos hablar tanto en una hora, pero bueno. Entonces, a nivel celular, el principal centro donde se procesan los lípidos es, tenemos A, mitocondrias, B, retículo endoplasmático, el C, aparato de Golgi y D, membrana celular. Entonces, ustedes saben, a mí el método de Descartes me gusta mucho, entonces vamos descartando por partes. Tenemos a mitocondrias. Nosotros sabemos que las mitocondrias son de las organelas mascot y ellas se van a encargar de la respiración celular, de lo que va a ser la generación de energía, en ese caso ATP. Entonces podemos descartarlas porque no tiene nada que ver con lípidos. Aparato de Golgi, no. Nosotros sabemos que el aparato de Golgi sirve más como para el empaquetamiento de las proteínas de las sustancias, entonces queda descartada. De membrana celular. Mm. Ciertamente, la membrana celular está formada por distintas sustancias, como van a ser lípidos, proteínas, pero no tiene nada que ver con el procesamiento, ¿cierto? Al contrario de lo que sería el retículo endoplasmático. En ese caso, ¿cuál varía? ¿El retículo endoplasmático rugoso o el retículo endoplasmático liso? Ustedes saben. Vamos a ver si puedo abrir el chat. Ok. Liso, liso, liso. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta, me gusta. Listo. Vamos a ver cómo puedo volver. Ustedes saben, muchachos, que a mí la tecnología me atropella, entonces de pronto me demoro como en abrir las ventanas. Ay, no. No, 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 ¿qué se me hizo? Espérame. Ya, ya estoy aquí de vuelta. Retículo endoplasmático liso. Muy bien, exactamente. Nosotros sabemos que van a haber dos tipos. Vamos a tener uno rugoso y vamos a tener uno liso. El retículo endoplasmático rugoso va a tener la característica que va a tener ribosomas aéreos. Esos ribosomas van a dar esa estructura justamente como rugosita y va a estar encargado de lo que sería el procesamiento de proteínas, a diferencia del retículo endoplasmático liso que se va a encargar de los lípidos. Entonces, todo lo que sería como la formación de los lípidos se va a dar en el retículo endoplasmático liso. Hay una mnemotecnia, no. Bueno, no sé mnemotecnia, pero es la forma en la que yo lo veo. Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, retículo endoplasmático rugoso, sí, proteínas, ¿cierto? Que son como sustancias un poco más complejas. Retículo endoplasmático liso, con la L yo la asocio con lípidos. Entonces es como, no tengo que, no, no hay que, es como una buena forma de recordarlo, de que entonces lípidos, liso, liso, lípidos, retículo endoplasmático, liso se va a encargar del procesamiento y de la generación de los lípidos, ¿cierto? Entonces, ahí estamos bien. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta. Tenemos siguiente. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta?
tenemos, a ver, epa, vamos a tener A, peroxisomas con la degradación de sustancias tóxicas, ok. B, ribosomas con digestión intracelular. C, vacuola y síntesis de proteínas. Y D, mitocondria con el almacenamiento de agua. Ok, entonces, listo. Nosotros sabemos de que en nuestra célula, ¿no? Muchachos, hagan de cuenta que la célula es como una mini persona. Igualmente como, de hecho, por eso va a ser como la estructura más pequeña y fundamental de la vida, porque en ella se manifiesta como todo lo que concluye la vida en general, ¿no? Y asimismo, como por ejemplo nosotros eliminamos desechos, o como podemos verlo con esta analogía de la fábrica, ¿no? También, de que hay sustancias que tienen que eliminarse en nuestra célula también. Se va a dar la eliminación de sustancias, pero resulta que muchas veces entran o con los, digamos, con todas las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestra célula, se van a producir sustancias tóxicas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, alcohol o sustancias como ácidos grasos que tengan cadenas muy largas. Y resulta, pasa y acontece que eso va a ser degradado o se va a ayudar como, va a tener algo que lo va a ayudar a limpiar esas sustancias que va a ser el peroxisoma. Entonces va a estar caracterizado porque se va a encargar de sustancias tóxicas como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, cierto tipo de alcoholes, cierto tipo de sustancias que puedan hacerle daño a nuestra célula. Entonces, todo lo que tenga que ver como con eliminación de sustancias tóxicas se va a encargar nuestro querido peroxisoma. Entonces, como el detector de que algo peligroso anda por ahí y él lo elimina. Entonces, eso sería por ahora. ¿Vamos bien? Ok, ok, ok. Listo, listo. A ver, déjenme si puedo ver el chat. Tengo un montón de cosas abiertas, muchachos. A ver. Ok, pero entre el peroxisoma y el lisosoma sería la diferencia. Es muy parecido. Sí. De hecho, digamos, ambos se van a encargar de lo que sería la limpieza, ¿no? El lisosoma se va a encargar como de sustancias que de pronto ya estén un poco dañadas, o sea, como de algunas organelas que de pronto ya hayan dejado de cumplir su función o de algunos desechos que puedan generarse, pero son desechos que no le van a hacer como daño en sí a la célula. Lo inútil sí. En cambio, lo más complejo, lo que pueda poner en riesgo a nuestra célula, eso lo va a hacer el peroxisoma. Entonces, esa es la diferencia. El lisosoma se va a encargar como de limpiar, sí, normalito. Pero el peroxisoma, todo lo que vea que pueda poner en riesgo la vida de la célula, el peroxisoma lo va a limpiar. Se va a encargar de eso que, digamos que va a atacar como de manera más profunda a nuestra célula. Entonces, sí. Listo. Entonces tenemos nuestra siguiente pregunta. Espérame. No, no, muchachos. Vale, vale, vale. Vamos a tener nuestra siguiente pregunta, nuestra pregunta 11. Entonces nos dice así, ¿cuál de las siguientes afirmaciones diferencia correctamente la mitosis de la meiosis? Entonces, vamos a verla. La mitosis genera variabilidad genética y la meiosis conserva el número cromosómico. Está como raro. La mitosis produce 4 células hijas mientras la meiosis produce 2. Raro también. La mitosis mantiene el número cromosómico y la meiosis lo reduce a la mitad. Ok. Y D, ambas producen células genéticamente diferentes. Entonces, nosotros sabemos, nuestra protagonista va a ser la célula, ¿cierto? Nuestra célula, al ser, digamos, la unidad fundamental de la vida, va también a tener un ciclo de crecimiento, de vida. Y eso va a ser conocido como el ciclo celular. Nuestro ciclo celular va a tener distintas fases hasta llegar a lo que sería la división, mitosis o meiosis. Es cuando se va a definir como el rumbo de la célula, ¿no? ¿Cuál va a ser la misión que va a tener esa célula? Resulta que la mitosis y la meiosis son procesos que van a ser distintos.
La mitosis va a ocurrir en lo que sería las células somáticas o las células del cuerpo. Es decir, las células de nuestra piel, de nuestros huesos, de nuestros músculos, todas las células en general de nuestro cuerpo van a generar mitosis. Digamos, la meiosis se va a dar por otro tipo de células, como van a ser las encargadas de la reproducción, como van a ser los óvulos y los espermatozoides. Entonces, van a tener como una función completamente distinta. ¿Qué pasa? En la mitosis es un proceso que se da en nuestras células para, por ejemplo, el mantenimiento de la vida. Por ejemplo, el crecimiento, la reparación de células, que si usted, por ejemplo, se hace una herida, se va a hacer mitosis para, digamos, reconstruir lo que sería la piel para el crecimiento, ¿no? Pero la mitosis tiene la característica de que justamente es un proceso en el que no se necesita una variabilidad genética, no se necesita un intercambio, se necesita, tu piel va a seguir siendo tu piel independientemente de que, por ejemplo, te rasguñes 1000 veces. Se va a hacer el mismo proceso con tu información genética, no tiene por qué cambiar. Entonces, justamente la mitosis va a mantener lo que sería el número cromosómico, porque va a ser igual, tu piel siempre va a ser tu piel, no tiene por qué cambiar. No es como que vamos a mutar alguna cosa así rara, no. A diferencia de lo que sería la meiosis. La meiosis tiene la característica de que se va a dar, por ejemplo, en esas células sexuales, ¿no? Se va a dar en los espermatozoides, en los óvulos, para, digamos, generar nuevos seres. Y justamente a partir de ahí se va a dar como esa variabilidad genética. Eso va a causar de que se reduzca el material, ¿cierto? De que se reduzca el material. Es un proceso bastante complejo e interesante que ya lo vimos en clase, pero pueden revisarlo en tal caso de que quieran, porque la meiosis es un proceso demasiado complejo, o sea, tiene muchísimas más fases que, por ejemplo, la mitosis, justamente porque se necesita eso, procrear vida, a diferencia de la mitosis ahí toda normalita, ahí toda normalita haciendo su función ahí de que nosotros podamos crecer y mantenernos con vida, a lo complejo que es, por ejemplo, crear una nueva vida, que eso lo va a hacer la meiosis. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Ok, ok, ok. A ver si puedo ver el chat. Ok. Uy, el profe Luis, uy, ¿te crees un brazo nuevo? ¿Quién sabe? Y se me cae el brazo. Ok, 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 ok. ¿Al brazo le sale otro cuerpo? Sí. Nos va a salir un tercer brazo, muchachos. Increíble. Bueno, listo, listo, listo. Siguiente pregunta. Dice así. Una célula consume gran cantidad de ATP para expulsar sodio e introducir potasio. ¿Cuál sería la consecuencia más inmediata si se inhibe completamente la producción de ATP? Ok, ok, ok. Nosotros vimos, muchachos, que la célula, ella es megagot e increíble. Y resulta, muchachos, que nuestra célula tiene un anillo de seguridad. O sea, de que las cosas van a entrar a la célula así normalitas, normalitas, no. Porque ella literalmente, mejor dicho, es súper selectiva y dentro de ella no deja entrar a cualquier sustancia. Resulta que asimismo, esas sustancias van a tener un permiso para entrar. Todos no van a entrar con normalidad, sino que hay sustancias, por ejemplo, que van a ser un poco más pequeñas, que van a ser un poco más pequeñas, que van a permitir como que puedan pasar libremente por la membrana sin necesidad de usar una puerta o de usar una proteína o un canal para poder pasar, sino que van a pasar libremente. Hay otras sustancias que van a ser un poco más complejas, como por ejemplo nos estarían hablando aquí de el sodio y el potasio. Entonces, ellas van a usar como un mecanismo diferente para entrar. En ese caso estaría guiado por proteínas. Y se va a hacer a partir de una estructura muy curiosa que va a ser la bomba sodio-potasio. Es como un proceso que va a utilizar nuestra querida célula para ingresar esas sustancias para que se pueda dar el funcionamiento de nuestra célula en general. Entonces, digamos, si se inhibiera la cantidad de ATP, va a producir de que, bueno, se vea como
cambiado o afectado el proceso de esa misma bomba, sodio-potasio. De hecho, la pregunta, digamos, al leer la pregunta ya es como la respuesta sale de manera rápida, ¿no? Justamente por eso. Pero sería eso. Ya vamos a ver, ya les explico un poquito por qué, digamos, hay distintos tipos de movimiento a través de la membrana. Hay lo que es, por ejemplo, el transporte pasivo, el transporte activo, uno que funciona sin ATP, otro que funciona con ATP. Este, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, funciona con ATP. Entonces, con la siguiente pregunta, ya les aclaro un poquito eso porque tiene que ver con ello. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Ok, ok, ok. Epa, epa, epa. No, muchachos, háblenme, 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 díganme, muchachos, porque es que no los puedo leer. Bueno, aquí estoy haciendo maromas para leerlos, ¿no? Pero bueno. Listo, continuamos. Vamos a tener una siguiente pregunta. Entonces, esta va relacionada con lo que sería la respuesta anterior. Entonces nos dice, una molécula de oxígeno entra a una célula desde un medio donde su concentración es mayor hacia una donde es menor. Este proceso se denomina, entonces vamos a tener A, transporte activo, B, ósmosis, C, difusión simple y D, endocitosis. Entonces vamos a ir viendo cómo cada una de nuestras sustancias. Resulta, muchachos, así como les digo, en nuestro anillo de seguridad hay sustancias que van a poder entrar con normalidad, que van a pasar simplemente libremente por nuestra célula, porque sean muy pequeñas o porque sean más complejas, porque tengan como la capacidad de poder entrar digamos, entrar en contacto con los fosfolípidos, en ese caso. Resulta, muchachos, de que nuestro oxígeno es una sustancia de forma molecular muy pequeña, muy pequeña, y va a tener la capacidad de pasar libremente por nuestra célula. ¿Eso qué pasa? ¿Qué causa? Que se pueda dar por una difusión simple. Al momento de nosotros como justamente ejemplificar eso, la respuesta sale también como bastante sola, porque al ser más pequeña va a poder entrar de una manera mucho más simple a nuestra célula. No va a necesitar energía, no va a necesitar como algo que la empuje para que ella, digamos, pueda hacer ese movimiento, sino que ella va a entrar facilito. El transporte activo es una manera en la que las sustancias entran a la célula. Resulta que justamente ese transporte activo nos indica algo que es que necesita energía, porque las moléculas son un poco más grandes, porque las sustancias de pronto van cargadas, porque necesitan cierta ayuda para poder pasar. Eso hace que se necesite usar energía. Transporte activo. Vamos a tener B, ósmosis, que va a ser el transporte de agua o de sustancias, digamos, de líquidos en general. Entonces, va a ser como una forma de entrar a la célula de una manera característica, porque lo van a hacer a partir de líquidos. La endocitosis va a ser lo contrario. Endo vamos a entrar sustancias. Ya no van a salir, sino que van a entrar las sustancias. Entonces, la endocitosis es un proceso que se hace de entrar sustancias a la célula. Pero en este caso, como nos dice la pregunta, oxígeno va a ser algo muy pequeño que, mejor dicho, muchachos, él no necesita que nadie lo acarree. Él entra solito, él entra solito, él entra solito y entra con calma por lo que sería la difusión simple. Él no es complicado, él es simple. Él es tranquilito, no necesita ayuda. Él va pasando como Pedro por su casa. Entonces, moléculas muy pequeñas que no estén cargadas van a poder hacer ese proceso. Difusión simple sin necesidad de, digamos, como sin necesidad de recibir ayuda. Entonces, ¿vamos bien? Dime. Ahorita puedes volver a explicar lo de osmosis y endocitosis, por favor. Ok. La, bueno, vamos, la endocitosis es, digamos, un tipo de mecanismos que se va a usar, pero en este caso no es como para el paso de sustancias, sino solamente para que las sustancias entren, a nuestra célula. Endo de entrar. La ósmosis va a ser un proceso
característico y bastante especial porque va a ser a partir del paso de líquidos o de agua. Digamos, solamente lo que sería líquidos o agua van a entrar por osmosis. Es como una manera de ellas poder entrar porque, digamos, el transporte activo o la difusión simple se va a encargar como de moléculas sólidas. Pero al momento de que se vaya a entrar algo como sería líquidos o agua, se va a hacer a través de ósmosis. Entonces es un proceso característico que va a ayudar a que los líquidos puedan entrar, sobre todo agua. Entonces, eso es lo que pasa. Endocitosis va a ser el proceso de entrar sustancias a la célula, solamente. De entrar sustancias que sean grandes o de pronto que necesiten como, no solamente como el paso, porque el transporte activo puede ser como de entrada o de salida, difusión simple de entrada o de salida, pero endocitosis es solamente entrar sustancias. ¿Vamos bien? Ok. Listo. Siguiente preguntita. Entonces vamos a tener, ¿cuál de las siguientes sustancias atraviesa con mayor facilidad la bicapa lipídica? Vamos otra vez. Vamos a estar hablando del proceso de nuestra membrana celular, de nuestro anillo de seguridad, del paso de sustancias a través de ella. Entonces vamos a tener el sodio, vamos a tener la glucosa, vamos a tener el CO2 y vamos a tener proteínas. Entonces vamos a ir viéndolas cada uno. Nosotros hablamos de que, por ejemplo, las sustancias que van a entrar con más facilidad van a ser sustancias pequeñas o que no estén cargadas. En ese caso de que, por ejemplo, el sodio no tuviera como un más o menos, que hubiera ganado o perdido energía, sino que simplemente sería solo. Entonces, a partir de ese momento se descarta. Digamos que en el proceso de entrar nuestra célula, nosotros sabemos de que ella va a estar formada por, digamos, la membrana celular, ¿no? Los fosfolípidos van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y otras sustancias, y al momento en el que esas sustancias, algo que esté cargado, necesite entrar, no va a poder hacerlo justamente por la formación que va a tener nuestra membrana. Eso es una parte más de química, pero si algo está cargado o algo como que simplemente no vaya neutro a nuestra célula, automáticamente no puede entrar con esa facilidad. En ese caso va a necesitar lo que sería una proteína o un canal para hacerlo, justamente porque es un poco más complejo. Vamos a tener la glucosa, que en ese caso, nosotros sabemos, muchachos, la glucosa va a ser una sustancia un poco más compleja también, va a ser una sustancia más compleja y grande. Entonces, todas esas cosas que sean bastante grandes, que sean bastante complejas, no van a poder entrar con facilidad. Proteínas, ok, las proteínas más bien, podría entrar una proteína ya formada, digamos, pero las proteínas más en la membrana celular van a cumplir con lo que sería como medio de canal o de reconocimiento. Entonces, a partir de ahí queda descartada. Y vamos a tener el CO2. Resulta que también hay ciertos gases que pueden entrar en nuestra célula, como lo van a hacer, por ejemplo, el oxígeno, el CO2, que van a ser moléculas un poco más pequeñas y que van a ser permeables a nuestra célula. Entonces, esos van a ser características un poco más químicas, pero van a tener la facilidad de que ellas pueden pasar con normalidad. En ese caso tendríamos el CO2. Entonces, ¿vamos bien? Vamos bien. Ok. Epa, chicos. Pregunta número 15. Uy, vamos avanzando rápido. Entonces nos dice así la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes características es común tanto en la mitosis como en la meiosis? Entonces vamos a tener A, ocurre el entrecruzamiento cromosómico, raro. B, se separan los cromosomas homólogos. Ok. C, se reduce el número cromosómico. Y D, se forma un uso de microtúbulos para movilizar a los cromosomas. ¿Qué pasa, muchachos? De nuevo, la mitosis y la meiosis van a ser procesos diferentes. Van a ser parte de lo que sería el ciclo celular, del ciclo de vida de nuestras células.
pero se van a dividir. No todas las células van a generar como el mismo proceso. No todas las células van a hacer mitosis, sino todas van a hacer meiosis. Entonces ya vimos que, por ejemplo, la mitosis se va a generar en las células del cuerpo. Como lo hablamos ahorita, digamos, la meiosis, o bueno, la mitosis no tendría nada que hacer con el entrecruzamiento cromosómico. Como decían por ahí, o sea, como que me vaya a salir un tercer brazo o vaya a mutar. No es necesario de que se cambien los genes para el crecimiento de las células, digamos, de nuestro cuerpo. No es necesario. Entonces, a partir de ahí podríamos descartarla. Se separan los cromosomas homólogos. Ok. Uf, creo que para esto necesitaría mostrarles una imagen. Vamos a ver. Porque esto, mmm, la biología tiene algo que es necesario ejemplificar. O sea, si no ejemplificamos, se vuelve complicado, 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 complicado. Entonces, aquí tenemos nuestro proceso de mitosis y vamos a tener a nuestro proceso de meiosis, ¿no? Ambos formando parte del ciclo celular. ¿Qué pasa? Y resulta de que nosotros vamos a tener a nuestros cromosomas, ¿cierto? Los cromosomas, ellos en cada fase, digamos, se van a dividir de una manera diferente. Por ejemplo, en la mitosis se van a dividir de tal manera de que solamente vamos a tener como la misma cantidad de cromosomas porque no se va a hacer un cambio, ¿verdad? No se va a hacer un cambio genético, sino que va a seguir igual y se va a tener el mismo número de cromosomas que se tenía al principio. Y se van a tener lo que serían dos células hijas. A diferencia de la meiosis, en la meiosis vamos a tener lo que sería como una recombinación de genes, ¿verdad? Y a partir de ahí, de toda su división, vamos a tener lo que serían cuatro células hijas completamente distintas porque se necesita esa variabilidad genética. Los cromosomas homólogos son, digamos, los pares de cromosomas iguales. Digamos, por ejemplo, uy, ¿será que me va a tocar sacar el tablero? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé, muchachos, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero los cromosomas homólogos van a ser como, van a tener la misma, digamos, la misma información genética. Por ejemplo, el número, digamos, el color de los ojos o el color del cabello, el color de la piel. Y en su momento ellos van a llegar a separarse. ¿Qué va a pasar? Que se van a dividir de una manera diferente. A diferencia de lo que sería, vamos a tener acá, que se va a formar un uso de microtúbulos para movilizar los cromosomas. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Es una cosa muy curiosa porque digamos, las cosas en nuestra célula no van a estar moviéndose de una manera mágica, ¿no? O sea, nuestros cromosomas al momento de separarse, ellos tienen que tener algo que los agarre, porque ellos no se van a estar moviendo solamente así. ¿Qué va a pasar? Que ese uso mitótico es el que va a jalar cada una de nuestras cromátides o nuestros cromosomas para que ellos puedan como dividirse uno por uno, para que cada uno pueda tomar como su rumbo. Y eso es algo que va a tener en común tanto la mitosis como la meiosis, porque en ambos se va a dar una división diferente, pero se va a dar una división. Y lo que va a facilitar de que se dé esa separación va a ser justamente ese uso mitótico o esa cuerdita que va a separar nuestros cromosomas. Entonces, ¿vamos bien o no? Es que la mitosis y la meiosis siempre es... Uf, muchachos, ella es complicada, ella es compleja. Entonces, ¿vamos bien? Sí, ¿no? No sé. Muchachos, háblenme, háblenme, háblenme. Dígame sí o no. Sí, ok, ok. Bueno, yo les creo, yo les creo. Igual, yo sé que este tema se los explicó Angelito y Ángel tiene una capacidad increíble para explicar, entonces yo sé que la han de haber entendido muy bien. Listo. Siguiente pregunta. Vamos avanzando. Una célula animal experimenta mitosis, pero la citocinesis no ocurre.
el resultado inmediato será 2 células haploides, ¿ve? Una célula con 2 núcleos, ¿sí? 4 células diploides y D, una célula con la mitad del ADN. Entonces, vamos a volver a nuestra maravillosa foto. Resulta, muchachos, que en el caso de la mitosis vamos a tener unas etapas que van a ser profase, metafase, anafase, telofase y una quinta, citocinesis. La fase final, como la profase, la metafase, la anafase y la telofase, van a ser como el proceso en el cual se va a dar la división de nuestra célula. Se va a dar la división de nuestros cromosomas, ¿no? Pero resulta, pasa y acontece de que justamente en la telofase va a estar la división, pero todavía no se han separado nuestras células, ¿no? Ellas van a empezar a dividirse, a dividirse, a dividirse, solamente hasta quedar 2 células hijas por cada célula, como lo vemos aquí en la fotico. La fase final va a ser la citocinesis. La citocinesis es como la división, de que se crean, se separan 2 núcleos. Entonces, una parte de los cromosomas se va para un ladito y la otra se va para otro ladito. Entonces, la citocinesis no suele contarse o no se suele enseñar o mostrar, pero va a tener la característica que la citocinesis es como la partición. En el momento en el que, mejor dicho, ya se separa cada una de las células, cada una va para allá y va para acá. Pero hasta ese momento, si la citocinesis no ocurre, se va a tener una estructura donde se va a tener 2 núcleos, ¿cierto? Van a tener 2 núcleos porque aún no se ha dado como la separación de nuestra célula en sí. Entonces, eso va a caracterizar como, en tal caso, que no se lleve esa citocinesis. Entonces, ¿vamos bien? Chicuelitos. Ok, ok, ok. Uy, ahorita que terminemos les muestro que hagamos el paso a eh, el paso a sociales para que veamos lógica. Les voy a mostrar una canción que es muy buena y es una canción como con la cual yo recuerdo siempre la mitosis, porque a veces, como les digo, estos procesos son bastante complejos y hasta cierto punto engorrosos porque tienen como una terminología muy específica. O sea, de que hay la citocinesis, la división de las 2 células, como, uy, Dios mío, pero hay maneras en las que nosotros podemos recordar ese conocimiento y, por ejemplo, las canciones, y sobre todo en biología, o sea, yo en biología les voy a traer muchas canciones, pero son una buena forma para uno poder aprender y tener en cuenta sus conocimientos sin enredarse tanto. Entonces, ahorita en la pausa vemos esa canción. Vamos a tener nuestra penúltima pregunta, que nos dice así. No, yo aquí muchachos, yo solita me enredé. No, no hice la separación, pero bueno. Si una célula pierde la capacidad de formar lisosomas funcionales, ¿cuál de los siguientes procesos se verá afectado de manera directa? Entonces vamos a tener A, la producción de ATP mediante respiración celular. B, digestión intracelular de macromoléculas. C, síntesis de proteínas destinadas a la secreción y D, la replicación del ADN. Entonces, uy, muchachos, vamos a ir descartando. Nosotros sabemos de que la producción del ATP mediante la respiración celular va a ser un proceso que se va a estar realizando en nuestra mitocondria. Es un proceso bastante complejo porque, por ejemplo, no sé, que se hace a partir de la glucólisis, de la glucosa se divide a 2 piruvatos. Es un proceso bastante complejo y largo que ya vamos a ver en su momento cuando veamos metabolismo, pero va a ser un proceso que va a estar llevado en la mitocondria. Entonces, los lisosomas no tendrían absolutamente nada que ver. Vamos a tener nuestra C, la síntesis de proteínas destinadas a la secreción. Pero ustedes ya saben dónde se sintetizan esas proteínas. ¿Quién me lo dice? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben, muchachos. Ok, ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, epa, 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 me gusta, me gusta.
Epa. En efecto, las proteínas se van a estar, digamos, sintetizando con ayuda de los ribosomas, que van a estar adheridos a nuestro retículo endoplasmático rugoso. Entonces, no tienen que hacer, mejor dicho, los lisosomas nada ahí. La replicación del ADN va a ser un proceso que vamos a ver en su momento, porque ese es un proceso que también requiere, muchachos, doma central es un tema muy interesante, que va a ser el proceso de la replicación del ADN, pero ese va a estar llevado en el núcleo. Entonces, nada que ver los lisosomas ahí, al contrario de nuestra B, que va a ser la digestión intracelular de macromoléculas o la eliminación, o lo podemos ver como de otras palabras, ¿no? Digestión, el proceso de eliminar, de sacar, de quitar como las sustancias que ya no le puedan estar sirviendo a la célula por X o Y motivo. Entonces, recuerden que yo les dije L de limpieza, lisosomas de limpieza. Entonces, todo lo que vaya a ser como la digestión y limpieza de nuestras células se va a dar por los lisosomas. Ya vimos que, por ejemplo, van a haber sustancias tóxicas que se van a dar por el peroxisoma, pero si son sustancias más livianas y tranquilas, se va a encargar el lisosoma. Entonces, ¿vamos bien? Ok. Muchachos, una última pregunta. Esta última preguntita. Espérenme. Última de biología, ¿no? Porque seguimos. Seguimos. Listo. ¿Cuál de las siguientes secuencias representa correctamente el orden de las fases del ciclo celular? De nuevo, muchachos, el ciclo celular. ¿Qué va a pasar, muchachos? De que en el momento de nuestro crecimiento de nuestra célula ya va a tener un ciclo, se va a hacer en un proceso, en orden. Ella no es como nosotros, que nosotros somos todos desordenados, no, nuestra célula tiene un orden y para crecer también lo tiene. Entonces vamos a ejemplificar con una imagen porque toca. Entonces, ciclo celular. Hubo un momento en el que una persona me dijo que sentía de que le parecía que la biología era más difícil que la física, porque la física se podía ver a partir de ejemplos claros, o sea, como por ejemplo lo hace García o no sé, lo hace Juanjo con sus dibujos o Jerónimo, y que la biología se le hacía más difícil porque había que imaginarla. Y cuando me pongo a explicar este tipo de cosas me doy cuenta de que sí, porque no hay una forma en el que ustedes puedan como imaginárselo si no tienen una referencia. Entonces sí o sí nos toca usar como imágenes para ello, que son imágenes muy específicas, no es como que, mejor dicho, vaya yo a sacar, no sé, como García un vaso y les vaya a explicar la mitosis con el vaso, no se puede, toca buscar imágenes. Entonces, no sé por qué me acordé de eso que me dijo esa persona, pero bueno. Puede ser, puede ser que sea un poquito más difícil de explicarnos. En nuestro ciclo celular, en nuestro proceso de nuestra vida, de nuestra célula, vamos a tener distintas etapas por las que va a ir pasando nuestra célula hasta el momento de la división. Siendo así, vamos a tener la primera fase, G1, una segunda S, G2 y M. ¿Qué pasa? Cada una de estas etapas va a cumplir una función específica. Vamos a tener una primera fase que va a ser G1 o GAP1 o también ese G viene de grow, en inglés de crecer. Entonces, justamente va a ser el proceso, el momento en que nuestra célula va a crecer, en el que ella va, digamos, a realizar su proceso normal, ¿no? De crecimiento para, digamos, mantener la vida y poder dividirse. Vamos a tener una segunda etapa que va a ser de síntesis, ese de síntesis que va a ser el momento en el que se va a duplicar el material genético, porque ya hablamos, en algún momento de nuestro ciclo celular, en la mitosis o en la meiosis, el proceso, digamos, el material genético tiene que dividirse para llevarse un ladito para allá y un ladito para acá, ya sea para el crecimiento de nuestra célula o para la, digamos, variabilidad genética. Entonces, en nuestra fase S se va a dar ese duplicamiento del material genético. Vamos a tener una tercera fase que va a ser la fase G2 o de la fase segunda de crecimiento. Es una fase bastante especial porque, por ejemplo, se va a revisar absolutamente todo lo que haya pasado con nuestra célula. De si, por ejemplo, se da, no sé,
algún crecimiento que esté mal o alguna duplicación que esté mal. En la fase G2 se va a dar como el corregimiento y la revisión de que todo esté en orden para el momento de la división se pueda dar de la mejor manera, porque imagínense, o sea, si queda, no sé, un cromosoma chueco o mal cortado X o Y, se tiene que corregir para que se pueda dar la división. Entonces, eso se va a hacer en la etapa G2 o la etapa segunda de crecimiento. Y vamos a tener una fase M, que es donde se va a definir si se va a hacer mitosis o meiosis, dependiendo de nuestra célula. Entonces, en resumen, eso sería nuestro ciclo celular. Entonces, viéndolo así, vamos a tener las etapas, ¿no? G1, S, G2 y M. Entonces, en este caso tendríamos nuestra respuesta G1S, G2M, la D. Entonces, eso sería por ahora las preguntas de biología. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, 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 ok. Listo. Hemos terminado nuestra primera parte. Quiero pensar que no le entiendo nada porque eso nuevo es mi... Uy, Kevin, 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 Kevin. Dios mío. ¿Cómo así, Kevin? ¿No entendiste nada? Nada, 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 nada. No, Kevin, no me digas eso. No me digas eso, no me digas eso. Aquí está la imagen. Uy, epa, ¿se vio? ¿Se vio, se vio, se vio? Epa, listo. ¿Les quedó claro a todos o digamos o tienen una pregunta o algo no se entendió? Díganme. Hablen ahora o callen para siempre. Hablen, muchachos. ¿En qué momento se da la etapa G0? La etapa de G0 es una etapa de reposo. Va a ser una fase como en la que la célula no se va a dividir, sino que va a estar cumpliendo sus funciones normales. La etapa G0 es una etapa que se dan en, digamos, en un tipo de células específicas, como por ejemplo las neuronas o las células del corazón. Entonces, una célula en etapa G0 solamente va a estar cumpliendo sus funciones normales. No se va a estar dividiendo ni va a estar como teniendo retroceso, sino que va a estar bien, va a estar normalita. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay células que viven en esa etapa de G0, en esa etapa de reposo, como por ejemplo las células del corazón. Por eso, por ejemplo, si una persona sufre un infarto, o digamos que sea como una muerte celular por una muerte de neuronas, por X o Y motivo, va a hacer que ese proceso sea tan difícil de recuperar o de que el corazón pueda llegar a tener el mismo estado, porque, digamos, siempre se va a mantener en esa etapa de G0, cumpliendo sus funciones. No se va a dar ese proceso de mitosis, en ese caso, de ese crecimiento de las células, de la síntesis para, digamos, una división, sino que ya va a estar estable. El ICFES presenta muchos de estos temas en el área de naturales, sí. O sea, por ejemplo, lo que es el ciclo celular, lo que son las células, todo lo que tiene que ver en cuanto a la célula. Las organelas, la membrana, el mismo ciclo, la reproducción, son procesos que se preguntan bastante en el ICFES. O sea, en biología creo que es de lo más importante que hay que tener en cuenta. Pero pues hay la facilidad de que, por ejemplo, el ICFES suele repetir preguntas. Suele repetir preguntas. El estilo de preguntas suelen ser el mismo, a diferencia de las preguntas tipo UNAL. Y balanceo. Mucha química en balanceo. Es verdad. Es verdad, es verdad. Pero hasta así vamos terminando nuestra primera parte. ¿Alguna pregunta más? No sé, chicos. ¿Alguna pregunta más? Porque vamos a pasar con lógica. Entonces espero estén preparados, estén preparados y les haya quedado todo claro. Para Kevin, ¿cierto? Kevin te llamas tú. Kevin Andrés. Kevin Andrés. Como Kevin Andrés es nuevo, toca una tareita. La tareita es verse las grabaciones de las clases. ¿Por qué? Esta es una sesión de preguntas como para resolver dudas, ¿no? Resolver dudas sobre todo en la parte de biología. Vamos a resolver dudas, cómo ampliar el conocimiento, pero es importante tener una base. Entonces, vamos a ver, yo te comparto acá. Igual ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya saben, en el canal de YouTube, gracias a nuestro streamer IDOS, pueden obtener todas las grabaciones. Entonces, vamos a tener, ¿les parece si tenemos 5 minutos de descanso? Yo tomo agüita. Ustedes van al baño,
toman agua también. Y terminamos y continuamos con lo que sería lógica, ¿les parece? Entonces, mientras tanto, uno, le muestro el canal de YouTube a Kevin para que vea las grabaciones y dos, les voy a mostrar el tema con el que, mejor dicho, o sea, para el ICFES, los que van a presentar el ICFES, muchachos, apréndanse esa canción porque vean, con eso no se les va a olvidar la mitosis nunca. Entonces, bueno, vamos a contar 5 minutos, ¿les parece? 5 minutos, vayan al baño, tomen agua, háganse una sentadilla, no sé, vayan, abracen a su mamá, saluden a su mamá, no sé. 5 minutos. Bueno, probablemente vayan a ser más de 5 minutos, pero algo es algo. Entonces, uy, ¿por qué acá no está iniciado? Ah, bueno, claro. Es que esta es la cuenta de Noto, ¿no? Y esta es la cuenta de profes. Entonces, listo. Miren a Jesús ahí. No, muchachos. Entonces, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todas las grabaciones. O sea, mediante se hace una grabación, ahí mismo la tienen. Les pueden ver todos los temas en orden, están en orden, para que vayan sentando la base para ese conocimiento. Porque los temas van escalando, ¿no? Los temas van escalando, van de la mano. Entonces es importante que conozcan como la primera, la base de todo. Entonces voy a pausar la grabación porque de pronto nos coge el copyright, no sé, nos bloquean la cuenta, quién sabe, cosas extrañas para la canción. Es muy buena.